Llegará para ti un nuevo día, para ti que ya has perdido la esperanza de llorar. Tus ojos ya están cansados, pero Dios, yo sé que no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Aleluya. Dice su palabra, mi hermano, mi hermana: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, mi buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Aleluya. De llorar tus ojos ya están cansados, pero Dios, yo sé que no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Gracias, gracias, Cristo. Bienvenidos todos a la iglesia Cristo Viene. Es bueno cantarle al Señor, amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, pero ahora con diezmos y ofrendas. Gloria al Señor. Déselo fuerte a nuestro Dios. Le invito a que tome su lugar. El Señor es bueno, amén. Bienvenidos también a mis hermanos que recién se conectaron a esta transmisión. La iglesia Cristo Viene les da la bienvenida. Esperemos que se quede con nosotros el resto de la transmisión, amén. Estoy en este día iniciando, y así lo estaré haciendo los próximos 3 domingos, porque tiene que ver con las fiestas. En este día hablaré en una forma compacta de las 4 fiestas ya cumplidas. Las fiestas que son después del invierno, que son las de la primavera, y después la fiesta antes de iniciarse el verano, que son las 4 fiestas ya cumplidas donde Dios ha estado presente. Y ya así el próximo viernes hablaré de la fiesta que sigue, y así sucesivamente. Deuteronomios capítulo 16, versículo 16. Aparece una porción que se repite mucho en el Antiguo Testamento. Ahí va a aparecer en las pantallas. Y dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Repita conmigo la última porción de ese versículo. Diga: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Yo creo que perdieron una oportunidad de exaltar al Rey. Amén. No sé si he hablado mucho, tal que los haya extraviado un poco.
Las fiestas que Dios le ordenó a Israel que celebrasen para siempre, lo vamos a ver más adelante, a todo creyente mientras viviesen en la tierra. Estas fiestas fueron 8. La primera es la fiesta del Shabbat, que es lo que usted y yo conocemos como el sábado. Por la gracia de nuestro Dios y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta del Shabbat o entrar al reposo, que se celebra cada 7 días, viene desde Génesis. Esta fiesta se fue trasladada del último día de la semana al primero de la semana. En el libro de Primera de Corintios capítulo 2 verso 16 capítulo 16 verso 2 nos lo explica Pablo en una forma muy detallada, la razón por la cual se hacía después se pasó del sábado al domingo. Fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hebreos se nos enseña que la idea era esta, y la idea es esta, de que ahora nosotros no nomás reposemos en el último día de la semana, sino que reposemos desde el principio de la semana. Ahora los cristianos debemos estar reposando y no estoy hablando en un sentido, ni tampoco Dios lo está diciendo en un sentido físico de trabajo, sino que en un sentido espiritual. Toda persona creyente que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador debe estar reposando desde el primer día de la semana, el segundo, el tercero y el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. ¿Por qué? Porque ahora hemos entrado en el reposo, como lo dice el libro de los Hebreos. Hemos entrado en el reposo. El pueblo de Israel estaba bajo un juicio constante, mas nosotros, por la misericordia de Dios que hemos recibido a Cristo, el juicio ha caído sobre nuestro Señor Jesucristo, y usted y yo hemos entrado al reposo de Cristo. Bendígalo. Estas 8 fiestas, el sábado, el Shabbat, representan a 2 cosas importantes. La primera representa el milenio. Va el Señor a hablarnos con bastante información del milenio. Es el día del Señor. Por eso cuando vinimos a su casa, nosotros vinimos a celebrar el día del Señor, el domingo. Pero aparte de ser la primera fiesta, número 1 de las 8, se convierte en la primera se convierte en la número 8. El número 8 significa eternidad en la logística o en el estudio bíblico de las Sagradas Escrituras. El 7 significa completo, lo habla claramente en el libro de Génesis. Y Dios descansó de todas sus obras, en el día séptimo descansó todas sus obras, dice de todas sus obras. De manera que el 8 viene a ser el versículo o el número que nos lleva a la eternidad. Bíblicamente 8 significa eternidad. De manera que entendemos estas cosas, vamos comprendiendo un poquito mejor el asunto. Las 7 fiestas de las cuales estamos enfatizando cada día más y más, para que nos estamos aproximando, conozcamos un poquito mejor cuál fue el propósito del Señor. Le voy a dar una clave que le va a ayudar muchísimo. Ya la conocen, le he hablado bastante. La Biblia se distingue en 2 áreas. O toda la Biblia está hablando de 2 asuntos. Número 1, una boda, una celebración, una ceremonia. La Biblia habla de una boda de Dios con las criaturas. Habla de una boda. Y las 7 fiestas, esto está hablando del día séptimo, de la eternidad, que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. Y las 7 fiestas están hablando de un proceso continuo de cómo la novia se debe de preparar, la novia para la boda. De manera que entre mejor entienda este concepto, esta idea, y interprete de una forma más correcta, usted recibirá más libertad de poder ser ministrado por el Espíritu Santo con la revelación de las Escrituras. De manera que comprenda esto. La Biblia habla de una boda, comienza con una boda y termina con una boda. En el centro de esa boda se encuentran las 7 fiestas, que son reglas, estatutos, mandamientos, fiestas que tienen que ver con la preparación de la boda. Si la novia
no se prepara para el día que se va a casar, pues va a estar perdida el día de la ceremonia. Pero ¿qué hacen las bodas en nuestros tiempos cuando lo hacen de la forma correcta? Se preparan de 1,000 y 1 cosas. Preparan cómo va a ser el vestido, cuáles son las alhajas que va a usar, quiénes son los participantes en la celebración, dónde se va a llevar la fiesta después de la ceremonia. Y todas estas cosas involucran a una novia que empiezan, si tiene 20 años cuando empieza la celebración o la preparación de la boda, y si se casan al 21, la novia ya parece que tiene 24 para ese momento, porque ese año de preparación trajo bastante cansancio y fatiga a la novia. Yo he tenido que casar personas donde la novia viene corriendo todavía y el peinado lo trae desarreglado porque andaba preparando la comida para darle a los invitados. Una cosa sí le puedo asegurar, que la boda que está preparando nuestro Dios para su hijo y para su novia, la iglesia, no va a haber ningún desespere, ninguna confusión. Nadie va a andar andando perdidos por allí. Todo va a ser perfecto, porque lo está haciendo el que creó todas las cosas. Amén. A estas fiestas se les llama una expresión hebrea que se llama moed. Mo, y luego viene el guión o el slash, y luego la expresión es ed. Moed. Diga usted conmigo, moed. No es muy difícil. Esa es la expresión hebrea. Literalmente significa tiempos asignados o fechas establecidas. Y en esas fiestas Jesucristo va a aparecer en ellas. Dios va a aparecer en ellas. Téngalo por seguro. Por eso Dios enfatizó tanto a través de las Escrituras. ¿Dónde encontramos estas 8 fiestas? Que realmente ahora nos concentramos en las últimas 7, y el sábado es cada domingo. En Levíticos capítulo 23 versículo 21. Va a aparecer en tus pantallas, le vamos a dar lectura. Y dice así: Dios hablando a Moisés: y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Mandato perpetuo. Una orden de parte de Dios para todo creyente, donde quiera que se encuentre, sea en Israel, sea en América, sea en Asia, sea en el Caribe, en cualquier parte de la tierra que te encuentres como creyente, celebra estas fiestas en memoria de mí. Prepárate lo que está diciendo el Señor. Voy a mencionárselas en una forma un poco pausada. El primer grupo, recuerde cuando leímos Deuteronomio, menciona en 3 ocasiones del año. A veces cuando yo iniciaba me confundía un poco. Bueno, son 7 o son 3. Y realmente lo que acontece es que las primeras 3 son a la salida del invierno. En 3 fiestas se une todo el pueblo para celebrarlas. Son 3 seguiditas, una tras otra. Hay un espacio de 50 días donde viene la cuarta, y después pasa todo el verano, que es un simbolismo de lucha, de trabajo. Viene a las fiestas del otoño. Las primeras fiestas son en primavera, después del invierno. Se lo enfatizo para que usted comprenda algo. Las últimas 3 son las fiestas en el otoño, al final al principio del otoño. Todas tienen que ver con la agricultura. Las primeras fiestas están simbolizando la resurrección, donde las cosas empiezan a tomar vida, para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo resucita, sale de la tierra. Las últimas 3 fiestas que estamos esperando, está hablando del otoño. Es cuando las hojas de los árboles y todos empiezan a caer hacia la tierra, dándonos a entender que el retorno de nuestro Señor Jesucristo viene de arriba. Al principio viene de la tierra. En la segunda lluvia, son 2 lluvias, temprana y tardía. En la segunda viene del cielo, y es la que la iglesia debe de estar esperando con bastante ansiedad, desesperados por ser parte de esta celebración que se ha venido predicando por ya cerca de 6,000 años. Denle gloria a nuestro Dios. Las primeras 3 se llaman en el idioma hebreo Pesach, Matzuat, Debulit,
Shunin, que son Pascua, panes sin levadura, primicias. Las primicias las llamamos de varias formas en el idioma nuestro, en el español y inglés. Primicias es primeros frutos, o es primicias, primeros frutos o resurrección. Tiene que ver con la resurrección. El primer fruto que sale de la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Es el primer fruto, el único que hasta este momento ha resucitado. Déselo a nuestro Dios. La fiesta cuarta es la fiesta de Shavuot. Shavuot significa fiesta de las semanas. 7 semanas, que son 49 días. Al caer el otro día, que es el día 50, se celebra la fiesta. Y de esa expresión Shavuot se le conoce en nuestro idioma, en español y en inglés, la fiesta del Pentecostés, que literalmente significa 50. 50. ¿Por qué 50? Porque el Señor estableció a su pueblo que cada 7 años entre su pueblo, los que habían entrado como esclavos, en el año 7º, el pueblo de Israel tenía que ser liberado. Pero todos los pueblos extraños o extranjeros y esclavos, en el año 50 tenían por ley que ser liberados, dándonos a entender que no solamente para Israel, sino para también los gentiles. En el año 50 teníamos que ser liberados del yugo que nos tenía atados. Por eso la fiesta del Pentecostés es una celebración tan extraordinaria. Y usted conoce en el libro de los Hechos capítulo 2 que a las 9 de la mañana, cuando iniciaba el día, se oyó un ruido muy fuerte y descendió sobre los discípulos que se encontraban en el aposento alto el Espíritu Santo como en forma de llamas de llamas de fuego. Y fueron llenos todos ¿de qué? Del Espíritu Santo. La fiesta. Jesucristo ya estuvo en la fiesta de Pesach, que significa Pascua, que literalmente significa pasar sobre. Pasar sobre los que son redimidos o los que están cubiertos con la sangre. Cristo estuvo ahí cuando dio su vida. Cristo ya cumplió la fiesta de los panes sin levadura, o la expresión que mencionaba Matzua, que casi dice como masa, ¿verdad? Matzua. Jesucristo era el pan sin levadura, el pan perfecto para poderlo comer delante de Dios, que no estuviera ledado. Ledado significa pecado, un simbolismo del pecado. Cristo ya estuvo, el Dios Cristo, segunda persona de la Trinidad, ya estuvo presente en la primera, que fue sacrificado, en la segunda, que era el pan sin levadura, y estuvo en la tercera, presente, literalmente, en la resurrección. En la resurrección se encontró Jesucristo. Recuerde las palabras cuando María Magdalena y otras Marías, porque casi toda la gente era de México, todas se llamaban Marías. Cuando viene a la tumba, ¿verdad? Y se encontró con un ángel, y les dice el ángel: mujeres, ¿qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vean, no se encuentra aquí, Él ha resucitado. Ninguna religión en la tierra sirve a alguien que haya resucitado. Los budas dicen que los orientales que adoran al Buda dicen que es el ser más inteligente, que su conocimiento era muy amplio, que ha existido en la tierra. Las otras religiones tienen a todos sus, la India, a su diosa Karma, que con un montón de manos allí, y que es la que les hace milagros y etcétera. Y no se diga de nuestro pueblo latino. Ellos, no contentos con uno o con dos, creo que tienen cientos de miles. Por si les falla uno, ahí está el otro. Recuerdo una vez que íbamos con mi hermano Arturo y otro, no me acuerdo quién era la otra persona. Íbamos de México, jóvenes de México, en un carro. Íbamos para nuestra tierra. Teníamos que pasar por una ciudad en México, en Jalisco, que se llama San Juan de los Lagos. Y cuando llegamos allí,
fuimos temprano a ver lo que se le conoce el lugar de sus reuniones, la parroquia. Y vamos entrando y andábamos viendo, porque no era momento de servicio, andábamos viendo las figuras y todas muy hermosas, muy buenas pinturas, etcétera, unos con corona, otros sin corona, pero hay un montón. Y luego se nos acerca uno que supuestamente era el sacristán. Después que anduvimos ahí noveleando nosotros, nos dice, no sé, alguno de nosotros dijo, pero qué gran número de santos acá. Nosotros también creíamos, ¿verdad?, que estábamos en la misma posición. Y luego dice, ¿y harán milagros estos? Y luego entonces nos acerca este hombre y dice, espérense, vengan para acá. ¿Han visto todos esos que están aquí? Pues los voy a llevar donde hay más. ¿Cómo? ¿Más todavía que los que están acá? Sí. Nos sacó del lugar principal y nos llevó a una bodega un poco más grande, no mucho más grande que la iglesia de los niños. Estaba llenita unos sobre otros, de puras figuritas. Y luego yo dije, pues ¿qué acontece aquí? Le dije, oiga amigo, ¿y por qué todos están acá? Y me dice, estos ya perdieron el poder. ¿Cómo? Estos ya no hacen milagros. Los que están allá, esos son los que hacen los milagros, pero estos todavía los tenemos como recuerdo. Y nos salimos de ahí, de ese lugar. ¿Qué le parece? ¿Cuándo íbamos a recibir nosotros algo? Le estábamos pidiendo a los que ya claudicaron, a los que ya no tienen poder. Pero nosotros no estamos clamando a un ser humano que murió y ahorita se encuentra debajo de la tierra. Todos, buenos y malos, están en el polvo de la tierra. Solamente hay uno que ha resucitado, el cual escucha a todos los seres humanos. Su nombre es Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Dios. Amén. De manera que nosotros celebramos estas 4 fiestas que ya Jesucristo ha cumplido, pero las últimas 3 del otoño no se ha cumplido ninguna. Las fiestas que faltan, las 5 fiestas que faltan, son Yom Teruah o Rosh Hashanah, que literalmente significa cabeza de año. ¿Por qué cabeza de año? Así le dicen los judíos. Para nosotros sería año nuevo. Año nuevo. Los judíos, y usted puede leer cualquiera de estos, si usted le gusta estudiar la liturgia de ellos, sea el Mishnah, sea el Torah, sea el Talmud, cualquiera de los libros que ellos estudian, en algunos momentos se va a encontrar que cuando Dios dijo en el Génesis capítulo 1 versículo 1, y en el principio era Dios, y en ese momento y creó los cielos y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese momento todos los que estudian las escrituras de este grupo de personas aseguran que ese es el primer día del mes de Tishri. El mes de Tishri es el mes en el principio de los otoños donde cae la fiesta de las trompetas, y por eso le llaman cabeza de año. Quiere decir año principal. El pueblo de Israel celebra 2 años nuevos. Para aquellos que no están informados, tiene 2 años nuevos. Uno que se celebra con respecto de la creación, que es cabeza de años, que es el primer día del mes de Tishri. Y el otro es el que se celebra el día 14 del mes de Aviv, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y le dice a Moisés: esto será principio de años para vosotros. Algunos están pensando, qué confusión tan grande. ¿Sabe que eso es a lo que yo les saco cuando predico? De que vaya a hablar tantas cosas que usualmente no lo hago, porque yo sé que a veces se complica bastante. ¿Por qué 2 años nuevos? Todo creyente en sí tiene que celebrar, si lo recuerdan, 2 años nuevos, 2 cumpleaños. El día que nació de su madre y el día que nació del Espíritu. El de Aviv es la celebración del Espíritu. El físico, el de Tishri, es la celebración que se celebra de la creación. ¿Sí? De manera que tenemos estas 3 fiestas: Yom Teruah o Rosh Hashanah. Estas 2 fiestas que siguen, incluyendo la primera, que es la fiesta de las trompetas, las pronuncian los hebreos o los judíos con 2 nombres. ¿Por qué 2 nombres? Porque tienen 2 simbolismos. El primero es de celebración
y el segundo es de juicio. Después de la primera de Yom Teruah viene la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur o Yom Hagadin, que significa Yom Kippur, arrepentimiento, de donde se usó la expresión Teshuvah, que significa retorno a Dios. Desde el final de la fiesta de las trompetas, que es el primero de Tishri, el día segundo empieza una búsqueda afanosa y constante de todo el pueblo de Israel para buscar el rostro de Dios y pedirle perdón. De tal manera que se le dio un nombre hebreo que se expresa Teshuvah, o retornar a Dios. ¿Por qué tanto énfasis en este asunto? Porque el día 10 de este mes de Tishri se celebra la fiesta de la expiación, la fiesta del sacrificio, la fiesta donde el pueblo de Israel, una sola vez en el año, el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo para ofrecerle un sacrificio a favor de todo el pueblo. Y si en ese año Dios no acepta el sacrificio, entonces todo el pueblo perdería la bendición de todo el año y estarían fuera de la cobertura de Dios. Por eso el pueblo de Israel, en forma afanosa, buscaban el rostro de Dios en estos 9 días para llevarlos a la fiesta de la expiación, y cuando entrara el sumo sacerdote fueron aceptados por Dios. Se dice la historia que al sacerdote, después de varios situaciones, varios acontecimientos, que moría el sacerdote porque no era aceptado por Dios, se dice en historia que le ponían un hilo al pie del sacerdote donde llevaba muchas campanitas. Entraba el sacerdote del lugar santo, entraba del lugar donde se encuentra el altar de bronce, pasaba por el lugar santo y se presentaba en el lugar santísimo y llevaba ese hilo. Si no era aceptado su ofrenda, si no era aceptada, moría instantáneamente. Y para que nadie fuera a ponerse en peligro a sacarlo, lo jalaban con ese hilo. Imagínense el lloro del pueblo al momento que Dios no aceptaba el sacrificio del sacerdote. Pero la escritura dice: mas Jesucristo, sumo sacerdote, entró una sola vez al lugar santísimo, y no con sangre de toros o de machos cabríos, sino con la sangre misma de Él, pura y sin mancha. Amén. Nuestra celebración para este próximo viernes estaremos hablando de la fiesta de de la fiesta de Yom Teruah o Rosh Hashanah. ¿Por qué Yom Teruah? Yom Teruah significa celebración al son de trompetas, donde el pueblo celebraba de que Dios estaba con ellos. Y la expresión Rosh Hashanah, al sonido de la trompeta, la encontramos nosotros en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 en adelante. También significa entrar al juicio. O sea, los que no se fueron con el Señor entran al juicio. Usted lea el capítulo 2 del libro de Joel y se va a enterar. Empieza de esta manera: tocar trompeta en Sión. Y luego pasa, hay una coma y luego pasa: tiemble la tierra y venga oscuridad, los juicios de Dios. Y empieza usted a leer todo ese capítulo y se va a dar cuenta de lo que se le avecina a la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia cristiana, los creyentes, somos los seres más aborrecidos del mundo secular. A pesar de que les hablamos bien bonito, como si encuentra, Dios me lo bendiga, y usted les da la espalda, y olvide, si trajeran pistolas como los tiempos del West, ¿verdad? Del tiempos allá de los cowboys, de los vaqueros, pues le daban por la espalda. ¿Por qué aborrecen tanto? De como dijo Jesucristo, que lo habían despreciado sin darles ninguna razón. ¿Por qué? Parafraseándolo, sin razón alguna lo despreciaron. ¿Sí? De manera que después del rapto de la iglesia, y algunos que dicen: no, pues el rapto ¿cuándo va a ser? No hay para qué darle tanta vuelta. Si la persona conoce el simbolismo de las fiestas, va a entender la forma de cómo es que Dios está revelando sus secretos. Todo está en esas 3 fiestas, en esas 7 fiestas, todo.
Y entre mejor conozca la interpretación de ellas, más capacidad va a tener usted de interpretar la Biblia o de ser revelada la Biblia a su persona. Mucho más capacidad le va a ser dada. La va a interpretar con mucha facilidad. Cosas difíciles que a veces se complican. El otro día me pregunta una hermana y me dice: pastor, ¿sabe que estoy toda confundida? Dice: ¿por qué? Porque cuando Dios dice a Noé que entrara en el arca, y luego después que pasó un tiempo, y luego dice al final, dice que Dios, entonces después de la lluvia y todo esto, dice, y Dios se acordó de Noé. ¿Por qué dice Dios que Dios se acordó de Noé? ¿Acaso se le había olvidado? Allí es donde entra la revelación de Dios para interpretar cosas que parecen un poco complejas. ¿Se le olvida a Dios alguna cosa? No, es otra expresión usada. Y así es constantemente las Sagradas Escrituras. Tiene que entenderla, y la única forma de entender, entre más conozca las prácticas, las tradiciones de estas 7 fiestas, usted va a entender en una forma mucho más sencilla todo lo que Dios nos está hablando. ¿Cuánto le damos gloria? Bendígalo. Salmo 122. El rey menciona estas palabras. Es uno de los cánticos o los salmos de ascensión. Usted ya conoce, lo he predicado mucho. Hay 15 cánticos de ascensión cada vez que iban al templo, y iban al templo en las celebraciones de las fiestas. Usted quizás no lo tiene, pero no lo conoce, pero se lo voy a mencionar a aquellos que no lo conocen todavía. El pueblo de Israel no iba cada domingo al templo o cada sábado, como en ese tiempo. El pueblo de Israel solamente iba al templo en 3 ocasiones del año. 3 en la salida del invierno, 1 antes de que empezara el verano, y las últimas 3 al principio del otoño. Eran las únicas oportunidades que el pueblo podía ir al templo. Podía ir al templo si había pecado, y tenía que ir cargando con el cabrito, con el borrego, con el becerro, con lo que llevase, o las palomas. Y cuando iba pasando ahí por las calles antiguas de Jerusalén rumbo al templo, allí va Ismael con el cabrito o el borreguito sobre la cabeza. ¿A poco usted cree que la gente que estaba, los vecinos, dice: pero si hace 8 días pasó por aquí con otro, ¿se le va a acabar el ganado? Cada que pecaban tenían que ir al templo a ofrecer sacrificio, ¿sí? De manera que si hubiera estado usted en ese tiempo y mirara a alguien cargando un sacrificio o unas palomitas o qué sé yo, según la capacidad económica que tuviese, usted ya sabía lo que iba a pedir perdón. Dice: ahí viene otra vez Plutarco. Ya no voy a poner Ismael. Ahí viene Plutarco. No hay ninguno que se llame Plutarco acá. Dice: ay, no diga porque qué bárbaro. Ahí viene Plutarco otra vez. ¿Qué pasó? Se volvió a pelear con la Jani. Ahí va otra vez cargando un becerro, un borrego, un cabrito, unas palomas, ¿sí? Ahora, el rey David, cuando él llega al trono, hace un cambio en toda la logística de adoración al Señor. Establece los sacerdotes. En los tiempos de David había como cercas, en toda la tribu de Leví había cercas de 40 y tantos mil, y era una cantidad inmensa para que estuvieran ministrando ahí todo el año. Entonces divide a toda la generación de los sacerdotes, a toda esa familia de sacerdotes, las divide en 24 grupos, y cada grupo servía en el templo para ofrecer los sacrificios de los pecadores 4 semanas en el año. En el primer segmento 2 semanas, y en el último segmento otras 2 semanas. Con esta idea usted va a entender algo: que todo sacerdote el resto del año tenía que estar allá en su casa con su familia trabajando la tierra, y las bendiciones que venían sobre sus vidas no eran las mismas que cuando estaba en el templo, porque en el templo le traban ofrendas constantemente los pecadores de Israel. Cuando David pronuncia estas expresiones en un de los cánticos de ascensión, es extraordinario. Dice así, Salmo 122: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Uno dice: ay, qué lindo que todo. Eran oportunidades muy especiales en el año para ir a la casa de Dios. Tan especiales que el pueblo de Israel, los que ministraban en el templo, estos venían una sequedad terrible, como un desierto, donde no podían ir al templo. Sí iban cada sábado, pero a la sinagoga.
Y la sinagoga no era la misma cosa que ir al templo. Cuando se iba al templo y se iba a celebrar, era una fiesta, una alegría, cánticos, danza, alimentos, todo el día. No solamente 2 horas, todo el día. Por eso si usted encuentra estos escritos que parecen como que fuera de contexto. Yo me alegré. Usted le pregunta a los cristianos, ¿por qué no fuiste el domingo a la iglesia? Es que me desperté y me amanecí un poco con sueño, me desvelé anoche. Otros, no, pues es que me visitó a alguien y tuve que ir con esa persona y me la pasé y tengo que ahora ir por él, tengo que hacer una comidita, pues viene de lejos. Y salen con toda clase de disparates y excusas baratas, porque no conocen quién es Dios. No hay razón alguna por la cual un creyente no venga a la casa de Dios en el primer día de la semana, cuando se celebra la victoria de Jesucristo, el Hijo de Dios, a menos que sea cuestión física o emergente. Dios entiende todo eso. Pero cuando es nomás caprichitos, o te levantaste tarde, o qué sé yo, no te trabajó la electricidad, cuando pasan los huracanes o algún problema acá, mi familia me dice, y siempre pasan casi en el sábado, dice, ¿cómo lo vamos a hacer para mañana? ¿Cómo nos vamos a bañar? No necesitan, nomás pónganse un poco de perfume como los franceses y adelante, vamos para allá. Vamos a celebrar al Señor, amén. Ay, espero que me entienda. Mire, uno de los salmos, este es un escritor, Mekir, era uno de los sumos sacerdotes de ese tiempo. Escribe un canto que, según los historiadores judíos, dicen que era uno de los cánticos especiales de David. No era escrito por David, pero él lo practicaba, lo cantaba mucho y también lo vivió. Es el Salmo 42:1. Voy a leer una porción. Y tenga la idea de lo que está aconteciendo. Estos sacerdotes, el sumo sacerdote solamente podía ir 2 semanas en el principio del año, que es la parte de la primera porción del año, y las últimas 2 semanas después la segunda parte. Se dividía del primer mes hasta el día séptimo, el mes séptimo, que era la última porción del año. Empiezas de esta manera. Dice así, capítulo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando usted entiende lo que está atrás del asunto, entonces lo comprende un poquito mejor y se goza mucho. Como el ciervo, el venadito, o lo que le podamos llamar. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto lo escribe Mekir. ¿Por qué? 2 semanas en el templo, fiesta todos los días, y luego tengo que retornarme allá donde ya no miro a nadie, donde nadie viene a ofrecer sacrificio. No hay cánticos al Señor. Voy a la sinagoga, sí, pero la sinagoga era una constante enseñanza muy severa. Allí nadie cantaba, nadie gritaba. Allí era casi nomás a escuchar al maestro que le estuviera hablando por todo el día. Era cansado. Imagínense. No interesa qué tan bueno sea el predicador, si le habla por 12 horas, olvídese. Ya cuando termina lo quieres llevar a la cárcel. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y lo dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré ir al templo otra vez? En el templo iban en las semanas que les pertenecían a los sacerdotes y en las 3 fiestas del año. Y eso era una celebración que nuestros hijos hubieran de conocer, y necesitamos enseñárselas. Por eso el propósito de las fiestas, que nuestros hijos conozcan que son momentos de fiesta, de celebración a nuestro Dios, y con ese plan y fin lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos gloria? Bendígalo. Si pasamos al verso 3 del capítulo 42, dice así: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pasan todos aquellos que le llevaban sacrificios y llegan a la casa de Mekir, lo miran allá sentado, trabajando, arreglando la tierra, y luego lo miran con gran necesidad económica y le dicen, ¿dónde está tu Dios? Esta misma cosa se repitió, según los historiadores, cuando David fue echado fuera de la ciudad por su hijo Absalón. Y cuando iba subiendo la escalinata allí del monte de los olivos, dice la escritura que David iba llorando. Y uno de los descendientes de Saúl le decía, bien te va, ¿verdad?
Dice, y le nombra unas palabras: perro muerto, estás recibiendo el juicio que mereces tú, tu descendencia. Era un descendiente de Saúl, rey de Israel, quien asumía que David le había quitado el puesto de ser rey. Y él iba llorando por la tierra, iba hacia arriba, y luego le decía: ¿dónde está tu Dios? Las mismas palabras que usaron con nuestro Señor Jesucristo. Confió en Dios, sálvele si puede. Esas mismas palabras, las mismas palabras que te dicen a ti cuando las cosas están saliendo mal, cuando alguien está enfermo, cuando uno de tus seres amados pasó de aquí, de esta vida a la otra. Y luego dice: pues si estuviste orando, estuviste clamando, lloraste, y diste, ibas a la iglesia, ponías a la iglesia a llorar. ¿Y dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Salvador? ¿Dónde está el que dice que te ayuda y que te da paz y que te da vida y que te da salud y que te prospera en todas las cosas? ¿Dónde está Dios? Dice este hombre: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Lo mismo que te pasa a ti. Cuando te dicen esas cosas, te duelen el corazón. Ay, Señor Dios. Y luego prosigue de cómo, ahora fíjese, cada vez que iban a empezar el servicio, fuera en el tiempo que él ministraba o en el tiempo de las celebraciones, el sumo sacerdote iba delante de todo el pueblo. Dice: recuerde la fiesta la fiesta del Domingo de Ramos, es un ejemplo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Bendígalo. Verso 5, hablándose a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendígalo. Entendiendo esto, comprendemos un poquito mejor la razón de estos escritos, la razón de estos cánticos. Levíticos capítulo 23, en la traducción lengua actual, lo sé por una expresión que se encuentra allí. Dice así, versículo 1: Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: las fiestas en mi honor, que son las órdenes que les ordeno celebrar con una reunión especial, son las siguientes. Una reunión especial, primeramente viene la fiesta del Shabbat, y luego vienen las otras 7 fiestas del año. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el 7º día será descanso obligatorio. Si no le demandan en su trabajo ir a trabajar el domingo, Dios ya le está demandando que venga a celebrarlo a Él. Si le demanda, yo sé que estamos hasta cierto punto como esclavizados y tenemos que obedecer tales reglas, pero es obligatorio de parte de nuestro Dios. ¿Están aquí todavía? Muy bien. No hay razón por la cual se quede en su casa. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el 7º día será de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día y celebrarán un culto en mi honor, una fiesta en mi honor. Cuando vengamos aquí, vinimos a celebrar al Señor. Bendíganlo. Estas 7 fiestas no solamente, como dice la expresión Moed, fechas establecidas o fechas asignadas, no solamente nos hablan de la historia, nos hablan del futuro. El conocer estas fiestas, puedes interpretar el futuro que la Biblia describe. Cierto, todos estamos expuestos, nadie estamos exentos a equivocarnos en nuestra interpretación, pero trataremos de apegarnos lo mejor posible a las Sagradas Escrituras. Cuando tú empiezas a entrar en esta capacidad de estudio y de meditación, empiezas tú a ser renovado. Ya no ves las Escrituras como un libro que a veces te cansa leerle. Ya no ves como un compromiso de parte de la iglesia que te está ordenando que leas la palabra de Dios. Estás escudriñando constantemente las Escrituras, porque en ellas te está revelando los secretos divinos de Dios, del plan de la redención de la humanidad. En estas 7 fiestas, yo por los años 80, se me está acabando el tiempo, pero por los años 80, yo ya he estudiado estas fiestas constantemente. En los años 90, y no lo voy a hablar con una idea de aparecer algo aquí, Dios me libre, pero lo voy a mencionar como ejemplo.
en los años 90, el sesenio de Clinton, el presidente de Estados Unidos, salió una orden de parte de ellos y se empezó a hacerse rumores entre las iglesias que Clinton iba a demandar que todo ministro tuviera licencias ordenadas por una universidad, respaldadas por la universidad. Entonces a nosotros, yo quería seguir predicando el evangelio, tuve que cruzar 6 años en la Universidad de Austin para poder recibir mis licencias para predicar, porque Clinton había dicho que si no tenía licencia un predicador iba a ser quitado de predicar, y yo no quería que me fueran a quitar por cuestiones legales de la tierra. Déselo a nuestro Dios. Y tuvimos buenos maestros en esta universidad, muchos buenos maestros, universidad que venía de California, y entre ellos unos doctores en una posición, otros en otra. Pero algo interesante encontraba yo en ellos, que sus estudios y sus capaces y con muy buena intención y con muy buen conocimiento, pero no tenían que ver mucho con las escrituras. Las fiestas ninguno lo mencionó, porque la iglesia, después que la iglesia pasó de los judíos a los a los gentiles, empezó a sufrir ciertas transformaciones. El idioma original es hebreo arameo. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia empezó a crecer y pasó de la hebreo arameo al idioma original del pueblo, que era el griego. Y del griego, cuando ya fracasó bastante, fue cuando pasó al latín en las interpretaciones. Y el latín fue el que extrajo la mayor cantidad de todas las enseñanzas judías. Y así se nos fue enseñando por medio de los hombres revolucionarios y que fueron transformadores de todo lo que aconteció con la iglesia cristiana o iglesia evangélica, con Martín Lutero, Jan Hus, Jan Calvin y otros. Gran cosa que estos hombres Dios los usó para que fuera revolucionando el conocimiento de la iglesia, pero perdimos toda nuestra el ser originales. Cuando el pueblo comenzó a servir a nuestro Dios, la iglesia primitiva no quería que los judíos creyentes se convirtieran a los gentiles griegos, sino que los gentiles griegos empezaran a parecer más a los judíos creyentes, excepto el religiosismo, judaísmo que existía. Pero se fracasó. Pero hemos llegado a los últimos días donde usted y yo tenemos que buscar con diligencia en las escrituras lo que Dios nos quiere decir a través de las escrituras, a través de su palabra. ¿Para qué? Para estar más en posición correcta de servir a nuestro Dios. Oseas capítulo 6 versículo 4, 6 por allí dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. De manera que tenemos que entender estas cosas. ¿Sabe que cuando tomó los griegos, todavía más o menos, los griegos usaban una expresión para decirse entre el pueblo creyente, para no ser descubiertos de los gentiles, y para decir Cristo viene, decían Maranata? ¿Sí? Para perder todo lo original de lo que era la iglesia primitiva. ¿Sabe que nuestro Dios, escuche, todo creyente y en nuestros tiempos, cuando se convierte a Cristo, va a empezar a tener prácticas judías? No es que se haga hecho judío, pero es que las creencias son judías. Nuestro Dios habló al padre de los judíos y con él hizo pacto de salvar a la humanidad. Su nombre fue Abraham. Cuando Dios decidió darle las leyes para que tuviera un pueblo que se conduciese en línea, en forma correcta, le dio la ley a Moisés, un judío un judío de la familia de Abraham. Y todavía para sellar el asunto, cuando Dios promete la salvación que le había dicho a Abraham que les daría, se la da a Jesucristo, un judío descendiente de Abraham. De manera que tanto las promesas, la ley y la salvación viene de los judíos. Así por eso la escritura nos dice ya en el Salmo 24: orar por la paz de Jerusalén. Jerusalén está en conflicto en este momento y muchas cosas que están haciendo quizás no sean apropiadas, pero Dios nos dio una orden a nosotros: oremos por la paz de Jerusalén y por la paz de los palestinos y de todo el mundo, pero pone en prioridad a Jerusalén. ¿Por qué? Porque de ahí viene toda la revelación de nuestro Dios y la salvación del pueblo de Israel. Amén. No con eso estamos aprobando que lo que algunas cosas hagan sean correctas. No, hay unos judíos que son más paganos que los mismos paganos.
pero entre ellos se encuentra un remanente. Como dijo el profeta Isaías: si no nos hubieras dejado remanente, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. Pero cuando cortó Dios el árbol, dice que dejó la copa del árbol, dejó el tallo, y del tallo salió un retoño, y ese retoño se llama Jesús, el vástago, el renuevo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice así: porque cuando Dios dé la orden, y es una traducción lengua actual también, lo sé porque es un poquito diferente, nomás para que escuche de otro punto de interpretación o de lenguaje diferente, no son las mismas cosas. Porque cuando Dios dio la orden por medio del jefe de los ángeles, ya el otro dice que se levanta Dios con voz de arcángel y con trompeta a Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios dio la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja de los cielos, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Allá en otra dice que los muertos resucitarán primero. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos, en ese momento, y nos reunimos en las nubes con los demás, y allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús, y nos quedaremos con Él para siempre. Yo sé que me están esperando, pero les voy a dar esto de paso, porque algunos que no lo han escuchado se van a gozar. He mencionado muy poco el caso, ¿por qué la Biblia habla de una boda? Una boda. Quiero que estudie con detalle el simbolismo y el significado de esa boda, que habla la Biblia desde el principio hasta el final. Existen dos bodas claves: la boda de Isaac con Rebeca, que es un simbolismo. Isaac es un tipo casi muy paralelo a nuestro Señor Jesucristo. Isaac. Y Rebeca es un tipo de la iglesia. Y cuando Isaac, a la edad de 40 años, mandó a su siervo primeramente a traer la esposa de la tierra de su familia, y cuando viene Eliezer con Rebeca, montando los camellos con los siervos y las siervas de Rebeca, dice que alzó Rebeca sus ojos y miró a un varón que venía por las llanuras, y le dijo al siervo: ¿quién es aquel que viene allá por las llanuras? Y luego le dice el siervo de Abraham: ese es mi señor Isaac, que viene a encontrarnos. Entonces Rebeca saltó de arriba del camello, cayó allá al suelo y se puso inmediatamente el velo. Me voy a encontrar con mi esposo. Lo mismo que va a acontecer. No se encontraron en la casa, se encontraron en el llano. Simbolismo de que cuando suene la trompeta, Cristo venga, nosotros, la iglesia tipo de Rebeca, nos vamos a encontrar con Jesús en los aires, con nuestro velo. No literalmente velo, es un simbolismo. Pero hay otra celebración que toma a Dios como ejemplo: la boda de Jacob con sus dos esposas. La Biblia menciona de una boda doble: la boda de Jesucristo con la iglesia, y la boda de Jesucristo con Raquel, con Israel. La primera, cuando Jacob se casa, él esperaba recibir aquella muchacha con la cual estaba enamorado y por la cual había trabajado 7 años, Raquel. Según la Biblia, la bella, la hermosa. Pero tenía una hermana que no estaba muy bonita. Lo único que tenía unos ojos delicados. No sé qué quería decir con eso. Posiblemente que estaban viscos, no sé. No sé qué es lo que significa, ¿verdad? Lo que querían decir. Y dice que cuando fue a tomar su esposa, después de la alegría y el gozo, entonces se fue con su esposa, y resulta que pasó la noche con ella, y al despertar, cuando va viendo con la luz del día, se encontró con la de ojos delicados, y se le fue la bella, la hermosa, la que parecía latina o americana, no sé qué decirles. La hermosa, la bella. Y le dice a su suegro: ¿qué me has hecho? ¿Por qué me has engañado?
no se hace así, que se entregue a la joven antes que la mayor. Cumple la semana con esta y entonces te doy la Raquel. Y tuvo que trabajar una semana. Escúcheme, para aquellos que no conocen este asunto, esto es algo tan paralelo y tan hermoso, que Cristo viene a llevarse la esposa. ¿Y a cuál cree que se lleva primero? Sí, pareciera así, ¿verdad? Pero no, se lleva la más feíta. Somos los gentiles. Se lleva a la Lea, a la Lea, a la que le dio muchos hijos. ¿Sabe quién le ha dado muchos hijos a Jesucristo? La iglesia, mucho más que Israel. Y de seguro que le dice el padre: hijo, no te puedes casar con la que siempre has buscado, con Israel. Tienes que casarte primeramente con Lea, es la mayor. Y se casa con la iglesia en el rapto. Y le dice: cumple la primera semana y después de una semana vas y recoges a Israel. De manera que por una semana, que es un simbolismo de 7 años, pasaremos nosotros allá en el cielo, pero ya no estaremos tan fellitos, vamos a estar muy bonitos. Amén. Y regresamos con la Raquel a la tierra. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios y espero que lo hayas disfrutado. Dios es bueno, su misericordia es eterna. Te invito a que te pongas de pie. Busquemos un momento de buscar su rostro. ¿Qué si el Señor viniera en esta celebración que ya está próxima? Si no viene en esta, puede venir en la que sigue. Y así lo seguiremos esperando. Así lo seguiremos esperando. La iglesia lo ha estado esperando por ya casi 2000 años. Pero también eso nos da a entender que estamos a las puertas. Padre, para nosotros es un gozo, una alegría que nos concedas unidos disfrutar de tu presencia y de tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh mi Dios, a comprenderla cada día mejor, para entender, Señor Dios, como dice tu siervo el apóstol Pablo, los tiempos y las sazones o las estaciones del año. Estamos a punto de celebrar las últimas 3 fiestas del otoño, Señor. Este próximo viernes, con tu ayuda, celebraremos la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, que creemos y interpretamos, Señor Dios, por la guianza de tu Santo Espíritu, que será el día en que tú, Señor Jesús, retornas por tu pueblo. Pero en el proceso, Señor, ayúdanos a comprender, como dijo tu siervo Moisés, después de haber recibido tanta sabiduría que le diste, ya anciano y a punto de partir de la tierra, Señor, escribió estas últimas palabras: enséñanos, Señor, a traer a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, tu sabiduría, de tal manera que podamos contar nuestros días. Y así, Señor, enséñanos a conocer tu sabiduría, para que podamos contar los días que nos faltan, Señor, para el encuentro contigo. Te pido, mi Dios, por tu unción y tu bendición sobre la iglesia Cristo Viene. Te pido, mi Señor Dios, que hoy en esta mañana toques el físico y el alma y el espíritu de tu pueblo aquí reunido. Padre, amamos tu palabra, adoramos tu presencia.